Muy bien, bueno, pues ya está anunciado en las redes sociales y tal como lo prometí hace unos días, el día de hoy realizaría grabada una entrevista con la periodista Isabel Cuervo. Isabel Cuervo, que ha realizado una extensa investigación desde hace mucho tiempo acerca del tema del tráfico, la trata de personas y particularmente de los niños. Esto viene a coincidir con la película Sounds of Freedom, y entonces está la película, pero está esta entrevista con esta valiente periodista Isabel Cuervo, valiente, comprometida, que incluso alguna vez comentaba yo recientemente, ella en su momento tuvo que salir hasta escoltada de un medio de comunicación. No les gustó la investigación que realizara sobre el señor George Soros, entre otras cosas, y me adelanta algo en exclusiva para En Contacto con un servidor y pastor Delgado, Isabel, en el sentido de que viene en su siguiente entrega a algo sobre los tentáculos, de todo esto de la cuestión de los niños y de la cuestión también del señor Soros. Soros ya a través de su hijo, Alexander Soros, en fin, con México. Mi última pregunta que le hago en la entrevista a Isabel el día de hoy, al final pues de la entrevista es, oye, ¿qué tanto hay tentáculos de Soros? Pues Soros, hablar del señor Soros no es hablar de él como tal, ya es todo un conglomerado, pero su hijo está al frente, Alex Soros. ¿Qué tanto tiene que ver con candidatos o candidatas a la presidencia de México? Les recuerdo que ya hice una investigación que le molestó incluso al gobierno de los Estados Unidos sobre Soros, Isabel Cuervo. Isabel Cuervo debiera estar siendo entrevistada en Televisa, por Ciro, en TV Azteca, ¿no? En el Canal 11 de México, del Instituto Politécnico Nacional, debiera estar siendo entrevistada en los grandes radiodifusoras, debiera estar siendo entrevistada por los periodistas, me refiero en general a los periodistas, a los comprometidos periodistas. Sin embargo, no es así. Sin embargo, es una de las personas marcadas en las listas negras que se tienen que ir abriendo camino. Se hace camino al andar. Y entonces el día de hoy la tenemos nuevamente en estos micrófonos. La tuvimos hace poco, recientemente, a la Limón junto con la doctora Guadalupe Correa, y ahora exclusivamente con Isabel acerca de este tema que ella viene documentando, del tráfico de niños y principalmente en la frontera entre México y los Estados Unidos, en lo que la fundación de Open Society del señor Soros tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver. Bueno, ella también realizó una entrevista exclusiva con Tana Lee, y también me habla acerca de eso. Nosotros aquí les estuvimos presentando hace poco algo. Tengan en concreto el conocimiento a grandes rasgos de lo que hay detrás de todo este drama que incluye el tráfico de órganos, que es algo evidentemente muy complejo porque requiere de una complicidad por parte de médicos, de enfermeras, una corrupción verdaderamente bárbara que siempre ha quedado así, como que está entre que el rumor, me acuerdo una vez el padre Solalinde incluso lo mencionó, la cuestión del tráfico de órganos, queda por ahí, pero imagínense estos multimillonarios y que de repente requieren de un riñón, algo, y bueno, si lo puede dar una persona salvadoreña, hondureña, vaya, mexicana, a ellos no les importa, hombre, les importa que el magnate aquel siga viviendo, en fin. O sea que ahorita van a ver, porque no puedo ahorita hacer magia, desde que le dije a Isabel, ya estamos grabando, o sea que van a ver todo tal cual, natural. ¿Sale? Tú me dices, pastor. Adelante, Rubén, adelante. Bueno, entonces vamos con la entrevista y aquí la tienen y ahorita comentamos, estimados amigos, y aquí estamos pastor y yo. Ajá, ya estamos grabando. Bueno, pues Isabel, pastor? Primero que nada, muchas gracias por aceptar el platicar conmigo de manera grabada
en esta tarde de jueves y ya ha generado expectación. Ya me enviaron por ahí un documental que se llama Conspiración del Silencio, etcétera. El caso está que te agradezco mucho. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Rubén. Al contrario, para mí es un placer estar aquí contigo y más que un placer, un honor, por supuesto. No, hombre, yo después de que vi la entrevista que me hiciste favor de enviar, que le hiciste a Tara Lee, es Tara Lee Tara Lee Rodas. Rodas, wow, el honor es verdaderamente mío y me gustaría, ahora que pareciera que se puso de moda el tema por la película Sounds of Freedom, pero en realidad el tema es muy viejo, muy antiguo y tú llevas tiempo investigando acerca del mismo. Qué bueno que surjan películas, documentales de algo que ha estado no precisamente visibilizado, aunque también hay algunos que albergan temores de que van a utilizar esto para meterles el microchip a los niños y justificar, que puede ser, ¿no? Es factible, claro. Ya en estos momentos yo pienso, Rubén, que como periodistas de investigación no nos debería aterrar nada. Al contrario, todas las temáticas son bienvenidas justamente para ahondar en ellas. Y como tú bien dices, Rubén, este es un tema muy en boga hoy en día, sobre todo en redes sociales, con la gran difusión que ha tenido la película Sound of Freedom, lo cual es fantástico, es maravilloso en mi concepto que surjan medios como películas cinematográficas, documentales o bien sea entregas periodísticas de investigación como lo hace esta servidora, justamente para visibilizar el tema. Pero como tú bien dices, Rubén, este no es un tema nuevo, este es un tema, yo diría que de siempre. Es decir, el tráfico humano, la trata de blancas y sobre todo el tráfico de niños es un tema supremamente espinoso, delicado, sensible y que lleva, pues yo creo que la historia de la humanidad acompañándonos lastimosamente. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa aquí es que varían los métodos de traficar a las personas. Y si hablamos específicamente de los niños, pues varían también no solamente los modos y las formas, sino se profundiza la maldad con ellos. Yo llevo haciendo periodismo, tú sabes, ya varias décadas y siempre ha sido para mí un motivo de preocupación todo lo que sean temáticas de preocupación social. Justamente eso es lo que me mueve a mí por dentro, eso es lo que a mí me interesa hacer en términos periodísticos, poder investigar temáticas de afección social, porque son las temáticas más olvidadas por los medios hegemónicos de comunicación. Uno, y segundo, porque además son difíciles de abordar, requieren de un nivel de riesgo que muchos periodistas no están dispuestos a seguir. Para mí, esto es más que un deber. En cuanto al tráfico humano, yo llevo pues muchos años también trabajando la temática, sobre todo en esas idas a fronteras, y digo en plural, Rubén, porque no es solamente la frontera sur de los Estados Unidos, sino múltiples fronteras de diversos países que he tenido que cubrir a lo largo de mi trayectoria como periodista, y en todas se repiten al menos 3 puntos sustanciales en cuanto al tráfico. 1, el tráfico humano es un negocio altísimamente rentable, eso ya no es un secreto para nadie. 2, el tráfico la trata de blancas difiere en cuanto al tráfico humano en el sentido en que la trata es llevada por grupos delincuenciales que operan a nivel supranacional. Es decir, esto en este sentido era así hace unos años atrás, ahora tanto el tráfico como la trata ya está operado por redes internacionales. Y tercero, algo que se repite mucho es lo de los niños y yo lo vengo denunciando al menos desde inicios del año, de este siglo, del 2000, porque es cuando me ha tocado ir continuamente a cubrir esa frontera sur de los Estados Unidos y denuncié en su momento cuando trabajaba en medios hegemónicos de comunicación que a los niños los estaban no solamente alquilando de mano en mano como moneda para poder ingresar a los Estados Unidos, sino que también eran niños que se reutilizaban por diferentes traficantes para poder
alquilarlos no solamente como moneda de tráfico para entrar o visa para entrar a Estados Unidos y pedir reunificación familiar falsas, sino que también estos niños eran utilizados como mulas para traficar o para que cargaran drogas de un punto a otro, pero con una sustancial diferencia a las mulas de los adultos. Y es que estas mulas niños los mandan para que sean agarrados por las autoridades para así desviar cargas más grandes que envían por otra ruta de drogas. Por lo tanto, estos niños son agarrados, pero como son menores, pues digamos que las leyes son menos severas y esto lo saben los traficantes de drogas. Y tercer punto, el más crítico de todos, también lo denuncié a inicios de este siglo en un medio hegemónico de comunicación y fue dificilísimo que el medio lo emitiera a la luz, ese reportaje, pero finalmente lo logramos sacar, y es que los niños estaban siendo traficados para poder vender sus órganos, es decir, niños vendidos en pedazos. Esto era altísimamente, digamos, cuestionable en ese momento, hace 20 años atrás, pero hoy ya está saliendo cada vez más información a la luz y podemos ver más claramente cómo operan estas bandas y estos organismos, ya te digo, transnacionales que se visibilizan ahora mucho más. Justamente te iba a preguntar eso, si dentro de esto estaba el rubro, por llamarle así, criminal del tráfico de órganos, que siempre ha estado así como entre rumor y que sí y que no, porque requiere de toda una red criminal de complicidad que implica quirófanos, Correcto. ¿no? A ver, explícanos eso, ¿no? Sí, aquí lo grave es que mucha gente piensa qué malos los de las bandas de traficantes de seres humanos, qué malos los traficantes de drogas, pero lo peor de todo aquí es que implica a gran parte de la sociedad que se supone que es legítima y esto quiere decir médicos, cirujanos, centros de atención médica, enfermeras, y también aquellas personas que deben traficar esos órganos con un sentido de tiempo de inmediatez. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando extraen un órgano, ese órgano debe ser puesto en una nevera y a una temperatura específica para que la persona encargada de llevar ese órgano pues lo conduzca hacia el lugar en donde están pagando los miles de dólares que sea por un hígado, por un riñón, por cualquier órgano, sobre todo en la época en que yo cubrí esto y descubrí esto con una cuestión aterradora para mí como periodista. Estaban muy en boga las córneas de los niños, los ojitos los sacaban para vender las córneas sanas, saludables de estos menores. Así que implica, claro, una red de gente que se supone que está en la legalidad, que se supone que son seres humanos que no deberían estar en la delincuencia internacional organizada, pero lastimosamente no es así. Las agencias de inteligencia, National Security Agency, la CIA, el Pentágono, todas estas agencias, todos estos centros, este conglomerado, en el caso específico de Estados Unidos, se hacen de la vista gorda, el FBI, etcétera. Sí, y no solamente se hacen de la vista gorda, y aquí hay que hacer marcar un punto muy importante, Rubén, y es el siguiente. Yo tengo fuentes en varias de las agencias, si no en todas las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Estoy repasando por mi memoria a ver si me falta una, pero no, efectivamente tengo fuentes al interior de todos los organismos de gobierno de Estados Unidos y, por supuesto, puedo asegurar lo que esas fuentes me logran pasar en términos de información y de documentación. Más allá de eso, también hay que explicarle al público que las cúpulas que manejan estos organismos de gobierno, pues no son lo mismo que sus trabajadores. Es decir, estamos hablando de miles de trabajadores dentro del Pentágono, dentro del Departamento de Defensa, del Departamento de Seguridad, dentro de los diferentes organismos de gobierno o instituciones de los Estados Unidos. Y la mayoría de esos trabajadores, yo misma trabajé para el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos.
Entonces, puedo decirte lo que significa y cómo es el filtro para poder entrar a trabajar para el gobierno o como empleado federal. Es absolutamente riguroso y esto está dividido por peldaños digamos, de niveles de manejo de información confidencial. Estos van por el GS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hasta el peldaño número 14. Yo llegué a trabajar en el peldaño número 12. Esa fue la catalogación en donde me pusieron cuando trabajaba para el gobierno como empleada federal. ¿Y debido a qué? Pues debido al nivel de preparación o al nivel de preparación que uno tenga, de estudios y en los años de experiencia que haya tenido uno en su carrera, pues ahí lo van catalogando y también depende de la posición. En mi caso, pues yo trabajé obviamente para el buró de noticias uno de los buró de noticias del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces allí fui empleada federal y sé de la rigurosidad que debe tener cada uno de los civiles que aplicamos a una posición de gobierno y de la integridad que debemos tener para poder trabajar para el gobierno de los Estados Unidos. Pero no todo el mundo es así. Por ejemplo, en mi caso personal, mis supervisores inmediatos eran bastante corruptos y yo lo sabía y yo lo denunciaba y yo lo decía y yo los enfrentaba. Es decir, ya a mi nivel exactamente un poquito más arriba, ya había corrupción. ¿Corrupción en qué sentido? Grandes mentirosos. Y lo demostraron después también con la investigación federal que me siguieron a mí cuando declararon mintiendo bajo juramento al Departamento de Estado de los Estados Unidos, mintiendo bajo juramento para una investigación de una simple empleada federal como lo era yo, una periodista, una simple periodista. Imagínate lo que pueden hacer en esas cúpulas de gobierno, en esas cúpulas de las instituciones de gobierno de los Estados Unidos. Yo, en mi caso personal, y lo tengo todo evidenciado y documentado, y tengo cada una de las transcripciones de las personas que declararon durante mi caso cuando me investigaron por sencillamente cumplir mi deber de informar, pero no les gustó que yo hubiese sacado a la luz información tan sensitiva sobre George Soros. ¿Por qué? Porque esa cúpula que estaba allá arriba de ese órgano de comunicaciones, pues tenía contacto directo con George Soros, vínculos directos con George Soros, compromisos con George Soros y tengo las cartas. En este caso te estoy hablando de John Lansing, que era quien dirigía, era el CEO de USAGM, la organización de noticias de los Estados Unidos. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo lo puedo aseverar porque tengo incluso la documentación y la carta que él le mandó a George Soros en ese momento. Y esto te lo estoy describiendo simplemente como una ejemplificación de cómo llega a qué punto llega la corrupción al interior de gobierno en los Estados Unidos, que es innegable. Si en un caso tan sencillo y elemental como el de la investigación federal, a una empleada tan sencilla como yo, imagínate lo que puede ocurrir mucho más arriba. Y eso ocurre, y eso es lo que me testifican también mis fuentes, muchos de ellos amigos que son más que fuentes, es decir, gente de extrema confianza, que me pasan información de lo que está ocurriendo al interior del Departamento de Estado, lo que está ocurriendo al interior del Departamento de Justicia, lo que está ocurriendo al interior, por ejemplo, del Departamento de Salud, que es el que sustancialmente hoy nos ocupa en términos de investigación de tráfico de menores, que continúa siendo efectivo y siendo traficado ese menor no solamente fuera de Estados Unidos ni en la frontera, sino al interior de los Estados Unidos. Fuente primaria declarada frente a mí,
frente a frente con Tara Lee Rodas, como lo pudiste ver en ese programa que emití hace poco por mi canal de YouTube, que es donde me conservo absolutamente feliz informando, porque tengo absoluta libertad y es lo que pretendo seguir haciendo, mantenerme absolutamente independiente al margen de que esté colaborando, por ejemplo, con algún otro medio de comunicación, siempre de mi elección y nunca en término contrario, porque ahora ya yo no estoy dispuesta a hacer eso, no estoy dispuesta a trabajar para ningún medio que no me permita manejar mi propia línea editorial. Y más allá de eso, pues conservar, por supuesto, mi canal de YouTube y todas mis redes sociales en donde puedo compartir información única y exclusiva que no me permite otro medio de comunicación o tal vez lo pongan en duda o tal vez lo revisen. Y pues esto pues con mucha dificultad también, Rubén, porque tú sabes la censura también que hay en YouTube y en todas las redes Sí. sociales, ¿no? Pero bueno, eso te iba a comentar. Oye, pero estoy seguro que ahorita las personas que te están escuchando flota en su reflexión tu seguridad personal, porque es un tema delicado. No es nada más que pierdas tu trabajo o que no puedas tener acceso a medios del mainstream. En este caso ya dices tú que por decisión propia. Esto va más allá. En un momento dado, Isabel Cuervo se accidentó, echó con su coche, no sé, o sea, tú ya sabes. Bueno, sí, esto no es un secreto ya, muchísima gente lo sabe. A mí me ha tocado establecer un cuadro de seguridad desde 2018, cuando comencé a recibir pues amenazas, ¿no? Y vi que la seguridad estaba puesta en riesgo, increíblemente, porque yo jamás pensé vivir esto en los Estados Unidos. Sí. No obstante, pues yo vengo de cubrir guerra, todos los 90s cubrí guerra, fui entrenada para cubrir guerra, estoy acostumbrada a lidiar con narcotraficantes, con paramilitares, con guerrillas, con todo tipo de conflicto armado y con todo tipo de bandidos. Y para mí fue muy, digamos, curioso descubrir cómo el mismo nivel de pillaje, de bandidaje, ocurre aquí con personas de cuello blanco y por lo menos lo que estaba ocurriendo en mi caso, ya te digo, como empleada federal cuando me sometieron a esta investigación federal. ¿Cómo pueden ellos unirse para hacer pues para operar de la misma forma como operaría la mafia? Eso es lo que yo viví, eso es lo que yo sentí, y es cuando yo le empecé incluso a poner cuidado a aquella expresión del Deep State, que para mí también eran sencillamente teorías de conspiración, pero que la realidad me tuvo que estrellar de frente para decirme, mire, sí hay un estado profundo, sí hay un estado de corrupción suprema al interior de Estados Unidos, y lo estás viendo, lo estás evidenciando, lo estás viviendo. Y pues, ¿qué ocurre cuando eso le sucede a un periodista de investigación? Es más que un deber, Rubén, pues justamente continuar ahondando en ese punto, en dónde está la corrupción y denunciarla. Y eso es lo que he seguido haciendo, porque mucha gente me identifica como la periodista que se enfrentó a George Soros. Bueno, sí, claro que sí, no lo veo como un enfrentamiento, lo veo como un deber de un periodista que cuando haya algo en sus pesquisas, pues tiene que compartirlo con el público, porque de eso se supone que se trata, o sí, al menos así concibo yo el periodismo. Si descubres algo, debes compartirlo. Si no llega al receptor, si no llega a la sociedad, pues entonces no eres periodista. Eres un activista, eres una persona que se presta a vender líneas de información que no van acordes con la ética del periodismo. Y eso fue lo que hice. Así que bueno, empecé, claro, a recibir muchísimas amenazas, muchísimos inconvenientes en términos de seguridad, y Dios me ayudó muchísimo, porque sin yo quererlo fue como me llegó a mí misma la ayuda de ciertas personas que saben muchísimo de seguridad física y seguridad cibernética, y me ofrecieron su ayuda desde 2018, y he tenido que seguir ciertos esquemas de seguridad desde entonces, con, digamos, algunos riesgos que hay que pasar de todas maneras para poder seguir siendo periodista. Sí, hay que pasarlos, pero pues eso hay que hacerlo, Rubén, porque si no, la otra opción es retirarse
y no volver a hacer periodismo, y yo creo que en este momento todavía eso no va a suceder. Estoy investigando, estoy totalmente activa, estoy denunciando, estoy usando todas mis redes sociales, medios de comunicación me han localizado ya después del pasar los años, porque después de 2018, con ese escándalo, con mi cara, mi nombre en el New York Times y Washington Post y todos los medios hegemónicos diciendo que yo era una antisemita porque había denunciado a George Soros, pues todo el mundo temía y decía, con Isabel Cuervo nada, no queremos ni que se nos acerque, ¿no? Entonces, bueno, no importa, porque si los medios hegemónicos no deseaban abrirme las puertas, yo sabía que digamos, una persona con tanto poder como Soros podría cerrarme las puertas en donde fuera, pero nunca, Rubén, nunca te pueden quitar tu independencia, tu libertad. Así que eso es a lo que yo me he aferrado, a mi independencia, a mi libertad y a mi absoluta convicción de que mientras tenga fuerza y mientras me quede algo de valor, seguiré investigando y seguiré denunciando. Isabel, ¿qué te aportó la entrevista o el contacto, la información de Tara Rodas a lo que tú ya habías venido investigando? ¿Qué le vino a sumar? Y también, pues, Tara Rodas, habiendo trabajado en el departamento de salud, ¿no? Y denunciando esto, me imagino que también corre peligro, Claro, claro, ¿no? claro. Y esta es la situación, porque es que estamos viviendo tiempos, Rubén, en donde se necesita de valientes. Por eso no podemos temblar, porque el miedo nos va a paralizar, el miedo nos va a hacer dirigir por otro camino, tal vez más fácil, pero son tiempos de lucha frontal, porque estamos viviendo una lucha entre el bien y el mal. Literal, aunque esto les fue total, absolutamente. Total. Entonces, yo pienso que cada uno debe desde el lado de la sociedad en donde se encuentre dar su aporte. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos inmovilizados. Es momento de actuar, de seguir actuando, porque sí se van viendo los logros en medio de esta lucha social, porque esto es una lucha social. Entonces, Tara Lee Rodas, claro, es un testigo de excepción porque trabajó dentro del Departamento de Salud de los Estados Unidos, dentro de un programa especial de ayuda a refugiados, niños menores no acompañados que ingresan a los Estados Unidos, y fue llevada a Pomona, California, a trabajar allí en ese lugar para brindar ayuda, porque era tanta y es tanta la migración que entra a los Estados Unidos bajo esta desadministración de Joe Biden que no dan abasto. Ahora, todas las medidas llevadas a cabo por medio de esta administración en términos de migrantes, pues es justamente como poner todas las fichas para que una gran conmoción ocurra. Y eso es lo que ha ocurrido, una gran conmoción, porque no se puede decir que más de 7 millones de personas que han entrado de golpe a los Estados Unidos, esto no vaya a ocasionar problemas tanto en los migrantes, de seguridad para ellos, como dentro de Estados Unidos para sobre todo esas poblaciones limítrofes de la frontera. Entonces, Tara Lee Rodas trabajó allí, vivenció, testificó qué era lo que pasaba y qué hacían con esos niños. Y a ella le pareció muy grave lo que estaba ocurriendo con estos niños, porque ella vio cómo estos menores de edad eran entregados a cualquier persona sin necesidad de que fuera un familiar de ese menor. ¿Qué pasa con estos niños? Pasa que a veces estas personas o sponsors, que son los responsables que dicen que se van a encargar de ese inmigrante menor, pues a veces se llevaban 10, 12, 15 niños, y esto es más que evidente que no es correcto o que no es normal, porque tantas personas no podían tener 10 hijos, 15 hijos o 5 hijos, 5 sobrinos. Es decir, aquí no cuadraba esta situación. Yo llevo más de 1 año y medio denunciando que el número que dio inmigración de entrada
de niños a los Estados Unidos no cuadraba con los números que se reportaba por parte Se del habla de Departamento de Salud. 85,000 desaparecidos, ¿no? Hasta el momento, 85,000 hasta enero, que sepamos, hasta enero. De este Es año. decir, hasta enero de este año, es decir, que ahora ya en este verano, en esta fecha en que estamos hablando ya, en julio, pues son muchísimos más. ¿Y por qué no sabemos el número actualizado? Porque ni siquiera Inmigración, ni siquiera el Departamento de Salud ha actualizado ese número. Por lo tanto, no lo puedo contrastar con la otra data que yo tengo de fuentes internas dentro de Inmigración, de fuentes internas dentro del Departamento de Salud de los Estados Unidos y dentro de información que también hay que contrastar, por ejemplo, con la que da México, con la que da Salvador, con la que da Nicaragua, para ver si esos números te cuadran. No Oye, cuadran, pero ¿cómo así que nadie supo? Están desaparecidos, los perdieron. O sea, las autoridades dicen, los perdimos del sistema. ¿Cómo que los perdimos del sistema? Sí, los perdieron. Sí, los perdieron del sistema, al menos esos 85,000 niños. Estamos hablando de menores de 18 años que ya estaban en poder del gobierno de los Estados Unidos, léase Departamento de Salud, y no saben en dónde están, les han perdido el rastro. Pero ¿cómo me doy cuenta yo de Tara Lee Rodas? Bueno, porque Tara Lee Rodas es un testigo de excepción maravilloso que decidió hacer la denuncia y fue incluso a declarar al Congreso de los Estados Unidos y declaró ante el Comité de Investigación y Supervisión de la Cámara que se encarga de este tipo de temáticas de migración. En mayo pasado fue, ¿no? En mayo pasado. Entonces, pues por supuesto, ya estaba bajo mi mira. Ya sabía que existía una persona, un denunciante, y con ella dos más que fueron al Congreso. Entonces, bueno, ningún medio hegemónico le dio luz a esta declaración de Tara. Todo el mundo es un mutis cómplice de estos medios hegemónicos. Es horrible. Entonces después uno de mis productores con quien trabajo ahora en la radio, estoy colaborando con Americano Media, uno de mis productores la localizó y la puso en contacto con nosotros. Somos 3 presentadoras en este momento que hacemos la radio en la mañana en vivo y logramos hacer una entrevista. Bueno, en ese momento dos periodistas, éramos 2 periodistas entrevistando a Tara Lee Rodas. Yo no quedé satisfecha porque tú sabes que los medios de comunicación normalmente pues tienen unos tiempos para hablar con las personas, porque todo está segmentado, porque todo va dentro de una estructura, de un programa y pues por supuesto los programas tienen un tiempo límite, pero yo quedé digamos, no satisfecha en el sentido en que yo sabía que tenía que tener más información de Tara Lee, quería acercarme a ella, quería no solamente escucharla, sino también ver la documentación que ella tenía y testificarla yo, confirmarla yo como debe hacerse en el periodismo, porque es que esto no es solamente de escuchar un testimonio y como tú bien sabes que trabajaste también en medios hegemónicos aquí en Estados Unidos, siempre acostumbran a decir, lo dijo la fuente y ya, y se lavan las manos. No lo dije yo como periodista, lo dijo la fuente. No, el deber nuestro no solamente es darle el micrófono a esa fuente, escuchar esa fuente, sino certificar la fuente. Entonces, esa era la necesidad mía como periodista y dije, yo voy a irme acercando a Tara hasta que Tara hable conmigo one on one. Yo quiero una entrevista exclusiva y todo se fue dando, fue pasando el tiempo y llegó un momento en que yo me encontraba en Washington. Ella vive cerca, en algún lugar cerca a Washington, y acordamos, pudimos hacer todo un mecanismo también de seguridad por protección de Tara, porque es una persona que evidentemente está corriendo un riesgo muy grande. Y bueno, logré ubicarme con ella en un sitio seguro, encontrarme frente a frente, revisar esa documentación que ella me llevó, confirmarla después también, entrevistarla en exclusiva, que es la entrevista que les comparto en mi canal de YouTube y pues ahí lo publiqué hace unas semanas. Me demoré porque incluso al regresar a mi estudio, al regresar aquí, yo lo que hice fue seguir confirmando información
dada por Tara, encontrar más documentación, revisarla, leerla en su totalidad, porque eso es lo que debemos hacer los periodistas de investigación antes de compartir con la gente pues lo que estamos investigando para que ya esté certificado, porque la diferencia justamente entre chisme y periodismo radica en ello. ¿Cómo reaccionaste entonces tú ante la película Sounds of Freedom? Surge cuando tú ya llevabas tiempo investigando de este tema, Sí. aparece y con diferentes reacciones, ¿no? Veo mucha gente que yo no la he visto, pero mucha gente dice, bueno, la están atacando, mucha gente dice, ¿y cómo es que salió a la luz? ¿Y cómo es que Verástegui tiene un proyecto político y quiere ser presidente? ¿Y cómo es que Verástegui está vinculado con el señor Donald Trump y la ultraderecha? Donald Trump, a quien, por cierto, le acaban de entregar la corona de Jerusalén, ¿sí? ¿Sí sabes? Le acaban de entregar en Israel la corona de Jerusalén y hasta mandaron ahí un poco de bromas de que si se mueve a Jerusalén o se mueve a Israel, podría convertirse en líder. Bueno, hay todo un rollo ahí en ese tema muy, muy y curioso. Con el lío que está Israel últimamente, pues... Y con el lío que está Israel. Que no le metan más ceniza, más fuego a eso. Entonces, en ese contexto surge la película. ¿Qué opinas de la película, de las posibles intenciones? Y algunos que dicen, van a querer meter el microchip a los niños y están utilizando la película para eso. Claro, allá hay 3 elementos importantes que has tirado a la mesa, Rubén, y yo pienso lo siguiente. Yo conozco a Verástegui hace muchos años, yo creo que alrededor de año 2000, por allí yo estuve dirigiendo una revista aquí en los Estados Unidos y fue cuando tuve la oportunidad de conocerlo. A mí él me parece un buen ser humano. Ese es el recuerdo que tengo de él. Esa es la forma como lo percibo. Pero más allá de eso, me parece muy importante que se estén realizando películas sobre temáticas valientes. Es decir, aquí no hay que equivocar el enemigo. Yo hablaba hace poco con una persona muy querida y de extrema confianza mía sobre justamente este punto sustancial en donde hay que aprender a diferenciar el enemigo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay muchas campañas de información y desinformación por medio de las redes sociales para la utilización de esa masa social que se sume o se reste de un movimiento u otro. Esto es lo que le ha ocurrido a Sound of Freedom. Ahora, Sonidos de Libertad, a mí me parece una labor encomiable, me parece valiente, me parece importante en el sentido en que, por supuesto, que voy a apoyar a todo aquel que visibilice este problema absolutamente crítico, delicado, importante y de valor humano. Esto en ese sentido, todo lo que sume funciona, todo lo que sume a visibilizar y hacer que la gente concientice de que esto está ocurriendo en el mundo es importante y hay que apoyarlo desde ese punto. Bueno, yo ya vi la película, en términos cinematográficos es una buena película, no es una, digamos, una película extraordinaria en términos de lenguaje cinematográfico, pero más allá de eso, lo más importante de la película es que cuenta sobre el tráfico de menores y la esclavitud sexual de estos menores con la verdad. Porque yo que he investigado este tema durante tantos años, puedo dar fe de que eso que ellos reflejan allí es cierto. Así son traficados los niños. Los personajes están muy bien delineados. Cada uno de estos personajes existe en la vida real, es decir, estos perfiles de estos personajes, la mujer que capta a los niños, ese perfil, cómo los embauca, cómo engaña a los padres, cómo hace que les lleven hasta un sitio los niños, los traficantes, cómo operan en conjunción con quién, en conjunción con, en muchos casos con políticos y con autoridades locales, cómo se une el tráfico de estos menores desde puntos tan distantes como ellos ejemplifican lo de Cartagena en Colombia y puede esto ser unido incluso
con Tailandia, con Japón, con los países árabes, a donde también se llevan personas como esclavos sexuales y los trafican. Es decir, estamos hablando de redes internacionales y ellos lo muestran muy bien, lo aclaran muy bien. Ahora, las actuaciones de estos niños magistrales, bellísimas, que nos arrancan como lágrimas, un dolor profundo, porque nos hacen sentir lo que muchos de estos niños que están siendo traficados hoy, que son esclavos hoy, de estos bandidos, de estos criminales de trata internacional, pues allí están hoy viviendo exactamente lo que nos hicieron sentir estos actores chiquititos de esta película. Por lo tanto, regreso aquí al punto en donde comencé, Rubén, y es no equivocar el enemigo. El otro punto para analizar y para equivocar el enemigo es pensar solamente en términos políticos. Yo le diría a aquellas personas y a aquellos medios hegemónicos corruptos e inhumanos e insensibles que atacan la película solamente por defender lineamientos políticos, que son tan criminales como los propios criminales que están traficando menores hoy en día. Son cómplices, porque uno no puede acallar una denuncia tan importante simplemente por sobreponer un interés político. Ahora, detrás de Verástegui o del equipo de creación, ¿hay un interés político también? No lo sé. No quiero pensar en eso. Probablemente sí, porque Verástegui, tengo entendido que tiene intenciones de postularse pues a la presidencia de México y también tiene contactos, como tú bien lo has dicho, con políticos dentro de Estados Unidos como Donald Trump, que ha proyectado también su película en uno de los centros de los clubs de aquí que él tiene en Estados Unidos. Y es decir, aquí ya entra la amalgama entre lo político y la denuncia de la temática. Entonces yo quisiera ser muy clara en eso. La temática es importante, es real y no se debe silenciar. Al contrario, se debe distribuir todo tipo de información que haga la denuncia. Y cuando entramos al plano político, pues en el plano político seguiré observando para ver qué réditos políticos quieren desde allí. Y por supuesto, lo que me parezca que no es ético y que no es correcto, lo denunciaré en su momento como periodista. Pero por lo pronto, denunciar una problemática que solamente ayuda a que liberemos niños. Me parece muy importante lo que acabas de decir. Oye, hay mucho de qué hablar. Podríamos pasarnos muchísimo tiempo. No sé si en esta primera charla directa que tenemos tú y yo sobre este tema, quisieras dejarlo ahí o quieres agregar algo de lo más urgente que la audiencia deba saber. Porque luego al final, si me permites, te voy a hacer otra pregunta sobre Soros. La adelanto. ¿Qué tanto son los tentáculos de Soros entre los políticos mexicanos y que aspiran a la presidencia? Pero antes de eso, sobre el tema de los niños. Sí, bueno, sobre el tema de los niños, ¿qué te podría agregar, Rubén? Bueno, te puedo adelantar alguna exclusiva, porque por supuesto, más que merecida. Me dijiste que me ibas a dar algunos datos así. Te puedo adelantar que por supuesto sigo investigando sobre la temática de tráfico de niños, tráfico de menores, y tengo fuentes con las que ya estoy adelantando varias preentrevistas dentro de inmigración, dentro del Departamento de Salud, porque sigue operando la misma mafia denunciada por Tara Lee Rodas en mi entrevista exclusiva que les compartí en mi canal de YouTube. Así que invitar a todos para que pasen por allí, si lo desean, para que vean esa entrevista con evidencia mostrada por esta servidora en pantalla, documentación que va hilando todo lo que va diciendo Tara Lee Rodas y por supuesto va confirmando con data y con documentación en pantalla lo que está ella aseverando. Para aquellos que también desde medios hegemónicos han incluso osado decir que Tara Lee Rodas no existía. Sí, después de que fue a declarar al Congreso. Bueno, es que los niveles de maldad y de insolencia son increíbles. Y en torno a las otras fuentes que estoy trabajando y que ya he pre-entrevistado,
Te puedo decir que la información que voy a lanzar próximamente es peor aún de lo que hemos escuchado en boca de Tara Lee Rodas, en el sentido en que ya tengo nombres que he certificado de quiénes son los que están dentro como empleados federales en conjunción con contratistas que trabajan para el gobierno de los Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, y que operan también en México, dentro del gobierno y dentro de organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, tendidas por toda esa frontera, lo cual yo ya lo he denunciado muchas veces. Están, por supuesto, muchas de ellas manipuladas por dineros, no solamente de Soros, sino dineros sucios del narcotráfico que reciben y que por supuesto, triangulan para que esto no sea visto así. Pero lo peor de todo es que estas organizaciones y estos políticos están recibiendo también dinero de los Estados Unidos, es decir, dinero que este gobierno entrega de nosotros, de los contribuyentes estadounidenses, para que estas mafias sigan operando. ¿Cómo lo hacen? Eso es lo que voy a explicar en mi próxima entrega sobre tráfico de niños, tráfico de menores al interior y al exterior de los Estados Unidos. Pues vamos a estar tremendamente pendientes y si me permites, una vez que lo realices en tus medios, podamos volver a charlar. O sea, gente del actual gobierno mexicano involucrada en esto. Sí, porque son organismos y son autoridades mexicanas que están, uno, haciéndose los de la vista gorda, dos, lucrando con esto, tres, permitiendo que la operación continúe estructurada, es decir, no desmantelan, al igual que acá en Estados Unidos. Sí. Es decir, esto no solamente es coayuda, sino que también quiere decir, en mi concepto, están involucrados, lucrando. Al estar lucrando, son cómplices y son actores activos de trata y de tráfico humano. Isabel, la última pregunta. El señor Soros, su hijo ahora, al frente, ¿no? ¿Qué tanto influyen o están interesados, por ejemplo, en el proceso electoral del 2024 en México? Se dice mucho que están detrás de fulano, detrás de sutana, que el señor Soros tiene tentáculos en esta elección de cara al 24. Sí, sin duda, por supuesto. Ya Alex Soros, uno de los hijos de George Soros, es quien está al mando de la Open Society Foundations. Esto sonó mucho hace tan solo un mes atrás, cuando medios hegemónicos lanzaron esta información. Esta servidora lo había informado desde hace un año atrás, cuando ya Alex Soros había recibido la batuta de su padre de esta fundación, aquí ubicada en Nueva York. Es decir, esto no es nuevo, no es cuando lo informan los medios acá que lo comienzan a entrevistar a Alex Soros. Él ya tiene la batuta de la Open Society Foundations desde hace un año o más. No recuerdo con exactitud la fecha en que le pasó la dirección de esta fundación y advertí, también he ido advirtiendo a lo largo de estos meses que lo que viene no es mejor, lo que viene es peor, porque Alex Soros, él mismo lo dijo, soy peor que mi padre. Claro, es que además, porque primero que todo no tiene la mesura que tuvo George Soros en su momento, que él pasó muchos años oculto a la luz pública. La gente decía, ese hombre no existe. Cuando yo hice la investigación en 2018, muchos de mis colegas me decían, Isabel, si Soros no existe, esto es una teoría de conspiración. Y yo les decía, pues lamento decirles que no, que sí existe, porque ya lo confirmé. He llamado a su fundación, le he pedido entrevista, he intentado acercarme lo más posible al interior de su, permíteme un segundo, no sé si ahí me estás viendo porque entró una llamada. Ah, no, te veo perfectamente. Ya, ahora sí. Entonces, les decía, he tratado de meterme lo más profundo dentro de su fundación y he averiguado esto, que fue lo que fui hilando y tejiendo en términos informativos en esa primera investigación que hice de Soros en 2018. Pues claro que existe, sí existe, y no solamente existe, sino que es toda una red global, como ya muchos lo saben y, bueno, han pasado y han ido viendo todas mis investigaciones al respecto de Soros en mi canal.
Por supuesto que existe y opera no solamente con estas organizaciones no gubernamentales regadas alrededor del mundo, sino también con medios hegemónicos y no hegemónicos de comunicación que compra, que financia y que en últimas también en 2020 pude confirmar algo que no pude hacerlo en 2018 por una cuestión de tiempo y de profundidad en la investigación, pero lo he seguido haciendo y por supuesto que lo seguiré denunciando. En 2020 yo ya pude confirmar que dinero de los contribuyentes estadounidenses también es entregada a la Fundación Open Society Foundations de Soros para ser utilizada y disgregada por organizaciones a lo largo y ancho del mundo para sencillamente ser un injerencista de las naciones, desestabilizar naciones, después de desestabilizarlas, pues entrar a operar en la apropiación de las instituciones. Básicamente se apodera de las tres ramas de poder, de la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Lentamente, poco a poco, va tejiendo dentro de cada país que sea de su interés. Ya cuando se apropia de estas tres ramas, pues ya tiene el país en sus manos, puede deconstruirlo a su antojo y luego, por supuesto, construirlo según la visión de Soros, que es una visión netamente globalista y amoral. Específicamente en México tiene muchísima influencia y para las elecciones futuras, pues por supuesto que también te prometo que voy a sacar tiempo para indagar un poquito más de cuáles son las líneas de financiamiento que ya se han entregado por parte de Alex Soros, en este caso ya en cabeza de la Open Society Foundations, a candidatos en México. No lo he revisado, así que sobre eso todavía no te puedo hablar, pero voy a sacar el tiempo para darte esa información, porque sí están supremamente interesados en México. México es sustancial para ellos, porque manejar a México por parte de Soros significa manejar la frontera. Y la frontera dentro de la cabeza de los Soros, pues es supremamente importante, porque por las fronteras se invaden las naciones. Cuando invades las naciones, desestabilizas la sociedad, desestabilizas la economía y sobre todo deconstruyes la cultura de cada nación. Y eso ya lo estamos viendo, no solamente aquí en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en muchas naciones de Latinoamérica, sino también en Europa. Eso se ha visto cómo ha funcionado esas migraciones masivas, desordenadas y adrede financiadas, que ponen en riesgo la seguridad nacional de cada uno de estos países. Pero en esos países también compran políticos, también los van financiando, también al margen van apropiándose de las tres ramas de poder y cuando menos piensan han perdido el control del país. Ya no les queda más que ser unos súbditos al servicio genuflexo a Soros, ¿verdad? Entonces ellos de esa forma construyen el país o la nación que desean. Y lo hacen por derecha y por izquierda, ¿no? Claro, claro, claro. Porque la gente cree que no, lo hacen con tentáculos que ocultan sus verdaderas ideologías. Isabel Cuervo, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo. Sé que tienes mucho que hacer y pues nada, te invito de antemano a que le sigamos con estas charlas cuando tú me digas que sea conveniente volver a platicar sobre este tema u otros temas. Se te admira, se te respeta y se aprende mucho de ti. Y admiro tu valentía. Gracias, Rubén. Al contrario, para mí es un tremendo honor estar aquí contigo. Lo mismo por este lado, se te quiere, se te admira y por supuesto que puedes contar conmigo y cómo no, también serás invitado a mi canal. No creas que te vas a librar de mis preguntas. No, con muchísimo gusto, Isabel. Pues recibo un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Un gran abrazo también a toda la audiencia y muchísimas gracias por esta invitación.